¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Interview, el podcast de ESPC. Yo soy Emil Segundo Pérez Chica y los invito a disfrutar con nosotros otra charla en nuestro podcast. Ya tendremos a nuestro invitado en contados segundos. Silva Sánchez Pompilio Antonio, decían cuando estaba haciendo por allá primero, ya estaba en el bachillerato en el Nacional. Creo yo que estudió en el Nacional. La gente lo ve grandote en televisión, pero mide solo. ¿Cuánto mide Pompilio? 1.67. No, mentira. Pero no importa, por ahí dicen que los perfumes más Los mejores vienen en frasco pequeño. exacto. Ese es el consuelo de uno cuando es chiquito. Pompilio, ¿dónde nació Pompilio? En el Hospital San Jerónimo de Montería. Hoy la fiscalía. O sea, que si usted hubiera nacido 50 años más tarde, nace en la fiscalía. Sí, casi. En la Sijín. ¿Dónde aprendió Pompilio a nadar? ¿O no sabes nadar? Sí, sé nadar muy bien y aprendí en una represa de una finca que tenía mi papá en Guateque. Guateque. Sí. Yo pensé que había aprendido como la cantidad de monterianos en el Sinú. No, en el Sinú aprendí a esquiar. ¡Wow! Sí, señor. Es que estamos hablando de otro. ¿Hubo esquí aquí en Montería en algún tiempo? Hubo una época en que había un muelle en el Club Campestre hace muchos años y de ahí salían los botes hacia la Avenida Primera en la época en que salía playa. Esquiábamos ahí en el río. Esquiabas en el río. Sí. Pompilio, tú vienes de Yo no tenía bote, ¿no? Era puro cachete. O sea, aprendiste cacheteando. Claro. ¿Qué es el cachetero? Porque la gente, bueno, cachete, ahora le dicen gorrero, es gorrero. Ajá. Cachetero es sinónimo de gorrero, pero no. A Pompilio lo conocí, lo identifiqué cierto día cuando existía una entidad educativa acá que se llamaba Texacom, porque no sé por qué hicieron una fiesta para despedir. Y él era presidente de un club aquí en Montería y yo conocí al man, tremendo bigote tenía en ese momento. Sí. Pompilio Silva era director o regente de Texacom, famosa. Instituto de Programación y Sistemas Texacom. Usted es enamorado de todo lo que tenga que ver con sistemas, como comunicación, Sí, Pompilio. sí, me gusta mucho. Me gusta mucho, Emil. Me gusta cacharrear bastante. Pero definitivamente cayó como de pie en una profesión, algunos le dicen oficio, bueno, en un oficio que también se ha convertido en profesión, que es el periodismo. Sí. Y en el periodismo usted se ha vuelto conocido. Tan así es que yo recuerdo que alguna vez le dijeron, ¿y por qué no te lanzas alcalde delante de mí? Le dijeron, porque hubo un momento en que Pompilio generaba una suerte de opinión impresionante y cayó de pie en el periodismo, pero no eres periodista, no, formado. No, yo no estudié comunicación social. Ok, usted es... Yo soy tecnólogo en ciencias de la computación. Santos cielos. Sí. Y pues la vida lo lleva a uno y yo en mi vida he sido, para donde me lleve la vida, para allá voy. Usted es inércico, por decirlo así, la inercia. El destino me lleva. O sea, usted no... Voy a preguntar algo. ¿Usted no tiene metas? Sí, claro, yo tengo metas en lo que me voy desempeñando. Pero ¿cómo es eso? No entiendo. Si usted se deja llevar, ¿cómo establece metas si usted es un producto de la inercia? No, porque si yo soy ahora periodista, yo tengo unas metas claras en el ámbito del periodismo. ¿Cierto? Si no resulta, si se termina mi etapa de periodista y me vuelvo carretillero, pues entonces tendré algunas etapas, ¿cómo se llama? Metas en siendo carretillero. Ok, a donde usted lo pongan, usted se establece luego, pero usted... Me adapto muy fácil. Ok, su destino ni siquiera se ha programado para decir yo quiero esto al final de mis días. No. Yo no pienso en eso porque tendría que pensar en la muerte. Y yo no pienso en la muerte que me caiga cuánto sea. Pero vea, estoy sorprendido. Pompilio me está sorprendiendo porque no había visto o había pensado que era un hombre de este talante. Sin embargo, parece que todo lo tuviera de alguna manera programado. Programado no.
Lo único que programé fueron los computadores, no más. Cuando aprendiste ciencias de la computación, ¿cómo era? Ciencias de la computación. ¿A dónde estudiabas? Porque me imagino que eso aquí en Colombia no lo había. No, en Bogotá, claro. Te fuiste a Bogotá. En Bogotá. Estuve un tiempo estudiando en Bogotá. Tu papá también se llamaba Pompilio. Mi papá se llamaba Pompilio Eduardo Y Silva Marínez. tiene una importante historia tu papá, aunque no es del que vamos a hablar, sí nos gustaría que nos dijeras Pompilio. Pompilio es gerente de un proceso comunicacional que se llama Nortevisión. Ahí nacieron, se criaron en este laboratorio que implementó él por allá a principios del siglo XXI, ¿cierto? Muchos periodistas que hoy están rompiéndola aquí a nivel nacional, aquí a nivel local y todo. Pero la idea es de pronto que sepamos de dónde viene Pompilio. Porque eres monteriano de pura cepa, pero sí. Tu papá no. Mi papá, él contó su historia en un trabajo que le hizo José Ruiz de la Universidad del Sinú. Ellos nacieron, esos Silva nacieron en Santana Bolívar, creo que es eso. Y luego se fueron en Santana o en Magangué, uno de los dos. Y luego se fueron para Barranquilla. Mi papá se crió en Barranquilla y nadie nunca ha dicho que es de Santana o de Magangué o de Monpós, por ahí, por esas tierras, sino de Barranquilla. Y era pantallero como todo barranquillero. Si te escuchara tu papá diciendo que eras pantallero, ¿qué te decía? No, nada, porque él sabía que era pantallero. Silvia Marínez, esos apellidos. Silva Marínez, ¿de dónde son esos apellidos? Bueno, yo creo que el Silva debe tener alguna raíz portuguesa, porque en Brasil hay muchos Silva y muchos da Silva. Inclusive en Portugal hay muchos Silva. El Marínez, yo no sé, la verdad. El Marínez yo pienso que debe ser como italiano, como no sé, la verdad no sé. Todos venimos, yo pienso, Emil, que todos venimos de la invasión árabe a España, al final del día. Sí, todos venimos de una cantidad de... Aunque parecemos una mezcolanza, la combinación de la gente nativa con los que llegaron de allá, ¿cierto? Porque Pérez, uno dirá, no, Pérez, pero que va Pérez, es un apellido que tiene origen hasta musulmán por allá, Simón Pérez. Por eso, es oriental, que, por eso yo te digo, por eso te digo eso, porque todos tenemos de alguna manera o en algún momento un gen por allá de los árabes. Con excepción de alguna gente que vive en resguardos acá, que todavía... no, claro, si son indígenas puros, pues son indígenas puros, ¿no? Sí, es probable que o los indígenas puros que se mezclaron con negros tampoco tienen sangre árabe o europea. Claro. Pompilio, bueno, que caíste de pie en el periodismo. ¿Eso le impactó positivamente en tu familia? ¿Cómo veía tu familia que tú fueras periodista? No les gustaba. Sobre todo por todo lo que opinábamos y hablábamos. O todo lo que opinamos y hablamos, ¿no? Porque todavía sigo vigente en eso. Eso empezó como un proyecto pedagógico, ¿sabes? ¿Sí? ¿Por qué? Eso empezó con un proyecto pedagógico que se llamaba Teleaulas. Ok. Con el profesor Julián. Con el profesor Julián Forero, que se murió lastimosamente en COVID. Y he sentido mucho su muerte, ¿sabes? Porque era un tipo que cualquier cosa que uno necesitaba en temas de comunicación social, uno lo llamaba y Julián corría a colaborarle a uno. Julián Forero, Raúl Parra y yo empezamos, y Estela Díaz, por supuesto, la que fue después esposa de Julián Forero, que es profesora, es colega tuya. Claro, sí. Empezamos Teleaulas y ella lo tomó como tesis y le laurearon la tesis en la Universidad de Córdoba. Pero en esa época a eso como que nadie le paraba bolas, ¿sabes? En el año 2000 nadie le paraba bolas a eso, a nadie le interesó, no hubo financiación. Y como ya habíamos solicitado el canal, pues nos quedamos siendo como un canal común y corriente. Pero no fue un canal común y corriente, según lo que, pues, si uno se pone a indagar en esta historia, estamos hablando de 2002. 2001. 2001 funcionó en el segundo piso de ahí arriba donde ahora está... es que Alamedas ha cambiado mucho. Eso fue en Alamedas. ¿O comenzaron dónde? ¿Qué?
Teleaulas. No, Teleaulas lo empezamos en la oficina que teníamos en la 41 y en Texacom eran los estudios. En Texacom eran los estudios. Tesis laureada de Estela Díaz, que ahora es directiva docente y está administrando un colegio que se llama La Poza. Doctora, ya es doctora. Sí, claro. De verdad. No doctora así como a veces te saludan, doctor Pompilio. A ti te han saludado, te han dicho, doctor Pompilio. Y me siento mal. ¿Por qué te sientes mal, No, doctor Pompilio? Yo no soy doctor de nada, me va a decir doctor. Pero eso es se ha convertido en una marca que parece que obligatoriamente algunas personas quieren que se les imponga. Lo interpretan como respeto. Es mal. Sí, en México es licenciado. El profesor es licenciado. No, pero en México, si te dicen el licenciado. abogado es licenciado, el maestro es maestro, Exacto. el médico es médico, el ingeniero es ingeniero y el doctor que hizo doctorado es doctor. Pompilio, ¿tú has logrado todo lo que has querido en la vida? No, yo quiero más. He hecho muchas cosas, pero quiero más. Muchas. Mejor dicho, me ha rendido. O sea que usted en ese vaivén de su vida, en esa inercia, en ese vaivén de su vida, usted siente que ha cumplido lo que se ha propuesto, donde lo ha puesto cada situación. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, Emil, porque en los temas de educación, por ejemplo, cuando tuve Texacom, yo creo que hicimos un buen trabajo en Texacom. Creo que Texacom fue una institución que le abrió mucho el futuro a mucha gente. Hay gente que se ha pensionado siendo egresada de Texacom, ¿sí o no? Sí, claro. Claro. Trabajaron de asistentes administrativos, de cosas de computación. ¿Qué ofrecía esto en Texacom? Ciencias de la computación y secretariado contable. No más. Me pidieron que me metiera en temas de enfermería y yo no quise meterme en eso porque eso es una responsabilidad muy grande. Pero, venga, bueno, ¿sería que fracasó o no? ¿Siente usted que fracasó Texacom? No. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué cerró Texacom? A Texacom lo que le pasó es que yo me puse de bruto por tener visión a hacer algún negocio con la clase política cordobesa y hasta ahí llegué. Eso fue lo que pasó con Texacom. O sea, llegaron manos... Cometí una brutalidad. Ya, y se acabó Texacom. Pero hoy Texacom hubiera sido ¿qué hubiera sido Texacom hoy en el 2021 si no hubiera metido la mano ese bendito político? ¿Un solo político o varios políticos? Varios. Oye, como que lo tumbaron, ¿no? Pero por supuesto, uy, Echeverri, esa platica se perdió. No va a decir los nombres de los políticos, por cierto. No. Ah, ok. Cuando al final de los días de Texacom, yo estuve buscando una licencia para volvernos a universidad. Uy, hubiera sido impresionante. Sí, estuvimos elaborando el proyecto. Inclusive le pagué una plata a un tipo para que elaborara el proyecto y se la tumbó también. Se la robó un desgraciado cachaco. Pompilio, Silvio Echeverri, huyó Echeverri. No, Pompilio, te tumbaron, pero bueno, ¿pero qué pasó entonces? No, me tocó cerrarlo. Pero no sientes que fue un fracaso, ¿no? Yo nunca me siento fracasado, Emil. Hay cosas que fallan y salen mal y después uno arranca otra vez, pero fracasado nunca. ¿Qué es el fracaso según lo que...? No, para mí esa palabra no existe. No existe. Yo no tengo cómo definir el fracaso. Pero el éxito sí existe. No, tampoco, porque es que el éxito es relativo. Vaya. Hay gente que para tener éxito piensan que es tener plata. Ok. Y no. Y hay gente que quiere solamente 15 minutos un minuto en la televisión y ya con eso es feliz. Hay gente que quiere tener un hijo y es feliz. Hay gente que no quiere tener nada y sentarse un día en la playa y es feliz con eso. Yo le dije una vez a un amigo, a un muy buen amigo, muy inteligente, oye, vamos a constituir esta empresa. Y me dijo, no, yo no soy feliz siendo empresario, yo soy feliz siendo trabajador, empleado. Y un tipo muy inteligente. Sí. Es que la felicidad es relativa. O sea, yo puedo ser muy infeliz siendo muy millonario y puedo ser muy feliz no siendo millonario, siendo pobre. Bueno, mentira, pobre no. Pobre no, porque a mí esa palabra pobre me ofende. Siendo de bajos recursos. Pompilio, y de repente, cuando tú ves que la cosa política
estaba moviéndose. Ajá. Ya tú sabes quién decía así. Vicky Tu Dávila. futura presidenta. No, mi futura presidenta. No, mentira, no. Eso no lo voy a contar, lo voy a dejar. Porque esto es una charla. Bueno, si los políticos se inmiscuyeron en un proyecto de tu vida, ¿tú los apartaste definitivamente? ¿Seguiste caminando sin dejar que los políticos metieran las manos en tus asuntos? ¿O siguieron los políticos ahí? ¿O tenías que aceptar que, por ejemplo, en este entorno los políticos deben estar? En el entorno, Emil, lo que pasa es que yo pienso que la política está metida en todo lo que tú quieras, en todas las actividades del mundo está metida la política, tiene incidencia. Lo que pasa es que una cosa es que tenga incidencia en lo que tú haces y otra cosa es que sean socios tuyos, por ejemplo. Ok. No te puedes asociar con un político. Qué horror. ¿Qué les pasa a los políticos, hombre? Principalmente de este sector. ¿Qué les pasa? Yo no, de todos los sectores. Parece que en el mundo la política tenga un componente de corruptibilidad en su accionar. ¿Por qué? Emil, no es en Colombia, es en la mayor parte de los países del mundo. Por allá de pronto, para lo que yo he leído, de pronto por allá por Noruega no es así, pero en Finlandia viven aburridos porque no hay corrupción, no hay robo, ni hay nada, se aburren. ¿Qué piensas tú de un tipo, por ejemplo, que se lance al Consejo o que se lance a la Asamblea de Córdoba y a los 2 meses lo ves con una camionetona? Porque es lo primero que compran. Es lo primero. La camionetona. Y a los 6 meses una finca llenita de ganado. ¿De dónde sale esa plata? Y casos se han visto aquí en este pueblo, ¿verdad? Pero muchos. Y son innumerables los casos. ¿Ves? Entonces, un tipo se lanza al Consejo de Montería para ayudar a la ciudad, para contribuir con el desarrollo o para un proyecto personal financiero. La gente habrá entendido eso. Sí lo entiende, ¿verdad? La gente lo sabe, pero sigue votando por ellos. Yo pienso que la gente ni siquiera entiende para qué es un concejal. Porque los concejales van a los barrios a hacer, bueno, la gente, me refiero a algunas personas, van a los barrios cuando están haciendo campaña y el concejal le dice, yo les prometo que voy a darles no sé qué. El concejal no puede prometer nada. El concejal va a administrar la ciudad y va a votarle unos proyectos al alcalde. No más. El concejal no, ¿qué va a prometer el concejal que te voy a, si no va a pavimentar la calle? No maneja recursos. Bueno, voy a presentar este proyecto, si pueden decir. Claro, lo que puede decir el concejal, miren, yo me comprometo a presentar este proyecto de acuerdo para que les pavimenten esta calle. Pero van con el candidato que va a aspirar a la alcaldía, a la gobernación, y dicen, vamos a hacer esto, pero entonces la gente come de cuento. O sea, que saben, han aprendido comunicación. El político aprendió a comunicar sin necesidad de ser científico, ¿verdad? Es decir, sin haber estudiado eso, aprendió a comunicar o aprendió a mentir, Pompilio. Eso es inherente. Yo me he reído más y menos de lo que canta un gallo con esta entrevista de Pompilio. Eso es inherente. La política es inherente a la mentira. Mira, el otro día estaba pensando escribir un trino, un post, como dicen ahora, diciendo o sugiriendo que las promesas que hagan los políticos en campaña se conviertan en su obligación, aparte de los proyectos, de los planes de desarrollo, por ejemplo. Que si un concejal va a un barrio a prometer algo, tenga que hacerlo y que eso pueda quitarle la curul. ¿Sí me entiendes? Porque es que en campañas prometen y prometen y prometen el cielo y la tierra y hacen de todo y dicen de toda barbaridad y después no pueden hacerlo. ¿Viste? Impresionante. ¿Qué le pasa al monteriano normal que se traga esos cuentos? Eso es ignorancia. Somos ignorantes. De pronto no es ignorancia, es inocencia. Ok. Somos muy nobles.
Demasiado y nos noble. convencen hasta con una cara bonita. La gente vota por la cara bonita. A Andrés Pastrana lo eligieron por cara bonita. Qué fiasco. Bueno, algunos conservadores dirán que no es no fue ningún fiasco. Pompilio, tú has tenido la posibilidad, como algunos, de conocer bueno, tú más que yo, porque yo vengo del campo, de conocer a Montería en una etapa de crecimiento, tipo 80s, 70s. Esa Montería de allá, de esa Montería que extrañas tú. Tengo 63 años. Voy a cumplir ya 64 ahora en julio. Nací en el año 61. Es decir, cuando yo tenía ya conciencia de las cosas, 5 años, 8 años, de ahí en adelante, vi todo el avance de Montería. Aunque duré varios años sin vivir aquí, ¿no? Pero de ¿Cómo todas maneras. cuántos? A ver, primero por allá en el 74 me fui 2 años para Barranquilla. Después en el 78 volví a Barranquilla otro año. Después me fui a Bogotá. Después estuve en México un año. Entonces sí hubo periodos en los que no estuve aquí, pero sí he visto el avance del pueblo. Qué extraño de Montería. De la Montería aquella. Que antes no era tan caliente. Hacía calor, pero no era tan bárbaro el calor. Porque hoy la verdad es que si tú no tienes un aire acondicionado, hay un momento en que no soportas el calor. Uno se acuesta y si tienes solamente ventilador, sudas por la noche como un caballo. ¿Sí? En cambio, en esa época todos vivíamos con ventilador. Aquí pocos tenían aire. Creo que Pacho Vega era el único que tenía un aire. Y eso porque era riquísimo. ¿Ah? Porque era como acomodado bastante. Sí, claro, riquísimo Pacho Vega, el viejo Pacho Vega, el viejo. Era riquísimo. Pepilio, pero eso iba a pasar a pesar de todo, por la cuestión ambiental. Sí, pero el cemento trae calor, claro, y la desarborización, todo eso trae calor. Y la gente. Montería creció a nivel, tú antes salías a Montería y cuando llegabas al centro, por decirlo así, todos te conocían, ¡hey, salud! ¡Ah, hola! Como cuando uno va en el pueblo, ¡hey, salud! Pero ahora tú sales a Montería, ves a otra gente, ¿de dónde aparece tanta gente en Montería? Muchos son hijos de los hijos y son otras generaciones. Culturalmente, ¿qué diferencia entre aquella? Porque ya de pronto lo ambiental sí natural, pero desde aquella Montería a la Montería de hoy, ¿qué extrañas y qué ves ahora como agradable? Hombre, en esa época de mi juventud, digamos, esto era muy sano, ¿sabes? Todo el mundo sentado en las puertas de la casa, jugando los pelados en la calle, había pocos carros. Jugábamos fútbol en la calle, corríamos, jugábamos la libertad y el escondido en la calle. No, fue una niñez muy agradable, ¿sabes? Muy agradable, con mucha libertad, porque los papás no estaban pendientes de uno. Nada, los papás estaban en su cuento y uno correteando por la manzana, o iba donde los primos, donde los amigos, y no tenían que estar tan pendientes como hoy de los pelados. Que la situación se ha convertido un poquito peligrosa hasta en el mismo hogar. Pompilio, ¿tú alcanzaste a ser estudiante de colegio público o estudiaste en colegios privados? Estudié en ambos. En Nacional estudiaste, según lo y que cuenta la historia. Y en el ICSE. Y en el ICSE, donde hoy es la Villa Olímpica. Ahí estudiaste. Donde hoy es la Villa. ¿Qué año al fondo, al final. Pero de me la imagino Villa. que ya generalmente, esta es la lectura que hace uno desde acá, desde la cocina. Primero estás en el colegio privado. Te tienen todo. Perdiste el año, te vas para el público. Así le pasó a usted. No, lo que pasa es que, Emil, yo era un pelado necio. Sigue siendo un pelado necio. No, mentira. Sí, yo soy necio. Yo no he madurado todavía. A mí no me importa eso. Yo era un pelado muy necio. Y ustedes, los profesores, antes, en esa época, eran como reyes y los reyesuelos y los rectores eran reyes. Entonces, el rector podía decidir que te botaba del colegio porque sí. ¿Viste? Porque tú eres muy necio. Te vas de aquí. Entonces lo botaban a uno del colegio sin mayores explicaciones. Y me botaron de un poco de colegio.
Pero vamos a ver que a veces, mira, yo ahora me voy a poner a defender. Muchas veces la lectura, los padres de familia no le creen al profesor. Pero es que conociéndolo usted y ustedes reconociendo también su necedad, no era una buena pinta. Por lo que este pelado no es que sea tan. Te gustaba molestar, pero juegos tranquilos, te salías, te volabas, mamabas gallo, tirabas el lápiz o algo por el estilo. No. Entonces ¿qué? ¿Cuál era tu necedad entonces? Yo no sé, era inquieto, era malo, pero no malo de hacer Bullying y esas vainas. No. ¿Qué bullying voy a hacer yo con la estatura mía, Emil? Cualquiera me metió una cachetada. No, pero sí me defendía, me hacían bullying a mí. Siempre era el más chiquito del salón. ¿Cómo te decían? ¿Te decían que tenían algún remoquete? No, yo tengo muchos apodos. ¿El que más te molestaba? Pero no, ninguno me ha molestado. ¿Cuál es el apodo más así que tú recuerdas? Yo tengo apodos, a ver. Me dicen Llaverito de Pullman. Me dicen Chalán de Pony. Me dicen Hueso Peludo. Me dicen Mojón Peludo. Me dicen Enano. Eso te lo digo yo de cariño. Eso no a mí eso nunca me ha importado. ¿Qué carajo? La política en ese siglo XX, en ese mediados del siglo XX, sí, parte final, ¿verdad? 60, sí. Y la diferencia entre aquello y lo de ahora. No te puedo decir porque yo sí éramos muy amigos, la familia, porque vivíamos cerca del doctor Amaury García Burgos, del doctor Libardo López Gómez. Inclusive el Mono López es padrino de una de mis hermanas. Mi tío Ramiro Sánchez fue alcalde de Montería, fue director de la CBS. Había cercanía en temas políticos, pero yo nunca le paré bolas a eso. O sea, en otra familia, o por lo menos sí, en la misma, con esa cantidad de relaciones, usted mínimo hubiera sido ya alcalde 3 veces, gobernador, senador, o hasta hubiera sido. Emil, yo no gusto de eso, ¿sabe? No, por eso le estoy diciendo, con todo lo que usted tiene, y de repente con todo las relaciones que tuvo de cercanía de esa gente, manejando un discurso, ¿cierto? Serio, porque siempre he pensado que usted maneja una línea y ya usted habría sido, si se lo hubiera propuesto. Si me hubiera gustado. Si le hubiera gustado, hubiera sido mínimo alcalde. Una vez uno de los políticos estos con los que te aliaste y te tumbaron. Con los que tuve el problema que me tumbaron, me dijo, tú tienes un carisma interesante, te vamos a lanzar al consejo. Le dije, no, hasta ahí llegamos. No, yo no acepto eso. No me gusta. Yo sostengo que para ser político se necesita ciertas características. Para ser político de verdad, porque para meterte al consejo a robar, pues puedes hacer cualquier vaina. Pero para ser político de verdad tienes que tener unas características especiales. Aquí, ¿cuál fue el último gran político de Córdoba? Cordobés. No importa que no haya sido alcalde, que no haya sido gobernador, que haya sido lo que sea, pero ¿cuál ha sido la persona que políticamente está bien puesta? Y que según Pompilio, que tiene una... Yo creo que Pompilio, por lo que ha trabajado en los medios, debe tener un acervo bien especial para responderme esto. ¿Cuál ha sido el último gran político de Córdoba? ¿Sabes qué? Que no debería decirlo por la cercanía, pero me parece que mi tío Ramiro Sánchez fue un gran político. Era un tipo reservado, no era 20 juliero, pero en los cargos que se desempeñó fue muy honesto, fue muy honrado. Tanto que mi tío Ramiro no murió rico. Murió, pues vivía bien, pero no murió millonario. Como pasa ahora, ¿no? Nosotros vemos ahora muchachitos, Emil, que no los compra usted con 10,000 millones de pesos. Pelados. El otro día estábamos en una conversación, varios, y una persona manifestó dentro de la conversación, no, pero es que 10,000 millones de pesos cualquiera los tiene. ¿Cómo así? Y le dije, ey, ¿cómo así? Yo no tengo, tú no los tienes. ¿Cómo así que 10,000 millones de pesos los tiene cualquiera? ¿Eso qué es? Y uno piensa, Emil, uno se pone a ver noticias y tú ves
toda la información te habla de miles de millones de pesos y de billones de pesos. Hijo de madre, y uno para conseguir 1 millón de barras tiene que camellarla, loco. ¿Entiendes? Entonces, pues, en principio, me parece que mi tío Ramiro, porque era un tipo honrado. Ok, por eso. ¿Y cuál ha sido para usted el político el peor? No. Dígalo, porque usted de pronto bueno, tiene una lista larga, o por lo menos. ¿Usted se acuerda que Colombia, que nuestro departamento estuvo un episodio bien ha tenido varios episodios bien feos, pero cuando ocurrió lo de la hemofilia y esas cosas, nosotros fuimos el hazmerreír en Colombia, ¿no se acuerda de eso? Sí. Fue una época bien pero Emil, diga, cuénteme eso. Lo que pasa es que en Córdoba se inventaban todos los carteles. El ladrón deja de ser inteligente cuando se lo cogen. Si a un ladrón se lo cogen, es un bruto. ¿Sí? Por eso yo digo que Emilio Tapia, Alejandro León, todos esos tipos fueron brutos, porque se los cogieron. Porque tú sabes que aquí hubo una personita bajita, así gordita, que nunca se la cogieron, nunca ha tenido ningún problema. Y pasó lo mismo. Es que ese tema de los carteles aquí venía desde hace mucho tiempo. Y todavía hay carteles, Emil. Pero, o sea, mire, el gobernador de Córdoba denuncia un cartel en la Secretaría de Educación. Pero por supuesto eso sigue. Y la gente, los corruptos se buscan la manera de sacarle la curva al tema y seguir robándose la plata. ¿Cuándo vamos a dejar de ser ese laboratorio de corrupción que es Córdoba a nivel de política? Porque ¿cómo es posible? Me da vergüenza. Duramos unos añitos que no teníamos gobernador. En el periodo anterior con Benítez, que no estábamos en la palestra pública, ¿sabes? Ni por congresistas ni por funcionarios. ¿No te acuerdas? Sí, ahora o sea que esa transición, esa ha sido como una transición. Sí, como o una sea, especie de para ustedes ha sido una buena administración. ¿Cuál? Porque me estás diciendo que no en la administración de Benítez. Sí, a mí me pareció una buena administración la de Benítez. O sea que lo tienes ahí en la lista de los buenos políticos. De buen funcionario, me parece que sí fue bueno. A mí me parece que uno de los peores funcionarios, o de los peores políticos que ha tenido Córdoba, es Eine Mogollón. Caramba, famoso. Ahí fue cuando empezó nuestra fama. En esa época, ¿se acuerda? Ese fue el del 8000, el proceso 8000. Ajá. Famoso proceso. Por ahí vive como de Chimá él. De Chimá. Tenemos una amiga de Chimá. Sí. En el laboratorio. Pues entonces, sí, es preocupante que de repente digan, bueno, Córdoba es tan inteligente que son capaces de tener de un solo municipio, más chiquitico que Bogotá, 3 senadores. Alcanzamos a tener, ¿cuál fue ese municipio? Sahagún. 3 senadores. 3 senadores tan inteligentes somos que, o tan ricos, o no sé qué es lo que ocurre, que tuvimos 3 senadores de un lugar tan pequeño, cuando para hacerlo en otro lugar de Colombia, tener un senador es difícil en todo un departamento. Sí. Los políticos aquí son muy hábiles, ¿sabes? Y sigo insistiendo en que los cordobeses somos inocentes. Entonces creemos en la gente. Uno cree en las personas. O sea, en tu caso, en mi caso, nosotros nos ponemos a hablar, Emil, y tú crees en lo que yo te digo y yo creo en lo que tú me dices. ¿Sí? No pensamos con malicia. En cambio, un socio que tuve yo siempre pensaba con malicia. Siempre decía, piensa mal y acertarás. Siempre me lo decía. Pero más que todo, como no voy a decirlo y que se entienda, como estratagema, pensar mal y vencerás. No porque él quería pensar mal, más bien es como cuando usted le van a enseñar a conducir, le dicen, conduce defendiéndote. Sí. Y no te va a pasar nada. Sí. ¿Sí? No conduzcas, defiéndete. No, piensa mal y acertarás es siempre lo que te digan, búscale. No, es que eso se llama pensamiento crítico, es pensar críticamente. O sea, lo que le estaba diciendo el tipo era eso, piensa críticamente. Ve las opciones que hay. No te mames el primer cuento. Sí, pero es que el elector en Córdoba es así. Claro. El elector en Córdoba cree, pero además de eso, se deja comprar. Que es gravísimo. ¿Se acuerda que el disjunto, que un senador que se murió hace poquito, que era el marido, tenía que ver con la AIDA, dijo, no, sí, eso de comprar votos, eso es, ¿cómo que se llamaba el hombre? Julio Gerlain. Gerlain, no, sí, eso pasa acá.
Sí, 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 sí. El del excremental. Ay, güey, pucha. Mira, de una u otra manera, en Colombia la política se hace con plata, pero en los Estados Unidos también. Por ejemplo, ¿cuánto se gasta un presidente para ser presidente de los Estados Unidos? Un candidato para ser presidente de los Estados Unidos. Millones de dólares. ¿Y eso en qué invierten los millones de dólares? En publicidad solamente, no. Que hace un trabajo impresionante por debajo de cuerdas que no se da. Yo Claro. me vi una serie que es impresionante, así como, bueno, aplican una serie de conceptos que uno ve en libros, que uno se llama la Casa de las Cartas o algo así. En Netflix era que en ese momento una casa donde explicaban cómo se llega al poder en Estados Unidos. Y era una realidad impresionante de cómo podía ser la persona más buena. Vamos a suponer, a mí siempre me ha parecido buena gente Obama. Obama estaba arriba, vamos a suponer, pero debajo de él hay una situación de corruptibilidad, de corruptelas, de cosas feas. Siempre pasa eso. Que el otro, Aunque que aquel lo ignora, que aquel lo está ignorando. No se da cuenta. Pero está trabajando sobre eso. Casos que han pasado en Latinoamérica. Presidentes que ganan, que tienen buenas intenciones, que ellos no son los que supuestamente están maniobrando, pero de repente están debajo de una cosa de corrupción que cuando cae una de las fichas, automáticamente, no, este gobierno fue corrupto, pero la intención que tuvo la persona que llegó a ese mandato era buena. Dígame si esto ha pasado o no ha pasado. Pero esa es la responsabilidad del que manda. ¿Entiendes? Yo no estoy defendiendo a nadie. A ustedes, yo sé lo que va, yo no estoy defendiendo a nadie. No. Pero si es así o no. Yo estoy pensando en términos generales. Okay. La responsabilidad del que manda. La corrupción es responsabilidad del que manda, porque él puso al que estaba ahí. Sí, claro. Él responde a un... pero tiene que estar pendiente. Por eso le salió una condena. Una condena no, está en juicio en la Corte Suprema Edwin Besaile. Porque pasó un tema de la hemofilia. Pasó un tema de la hemofilia y resulta que la Corte lo que dice es que él tenía responsabilidad sobre lo que estaba haciendo su funcionario. Ok, pero él realmente no sabía. Se supone que no sabía. Se supone. Eso dice. Se supone que no sabía. Yo no soy juez ni nada, ni tengo las pruebas de si sí o si no. Pero se supone que no sabía. Sin embargo, está en juicio. Pompilio, mire, ¿se da cuenta que le pregunté si usted se había educado en colegio político, público y privado? Sí. ¿Terminó bachillerato en uno privado o en uno público? Público. ¿En cuál? Nacional. Los niñitos, y la impresión que hay desde fuera, ¿no? Es que si tú terminas en un colegio privado, terminas siendo un mejor funcionario, un mejor profesional, llegas. Pero la mayoría, en los últimos años, de los grandes personajes que han llegado a la cárcel de Córdoba, terminaron en colegios muy, muy finos. ¿Cierto? Pienso que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, Pompilio. Yo creo que no. Pienso que no tiene nada que ver porque es que... El corrupto es corrupto, estudia donde... Sí, qué carajo, eso no importa. La educación no tiene que ver en el comportamiento humano. Pero es que la educación, tú puedes hacer, tú como profesor, en un colegio puedes hacer todo el trabajo que tú quieras, pero si el muchachito en la casa crece y nace y crece y se cría viendo a su papá corrupto, pues el peladito, no importa lo que tú hagas en el colegio. Por cultura. No importa lo que hagas en el colegio, el peladito va a buscar la manera de ser corrupto. Bueno, Pompilio, vamos a pasar, entonces ya venimos de Tensacón y ahí vamos metiendo. El otro gran proyecto fue Teleaulas, del que usted, pues, ¿por qué termina Teleaulas también? Porque yo me acuerdo que fui la voz, alguna vez dijeron Teleaulas, era como la voz me gustaba. Sí, claro. La voz mía. También fue un fracaso. No, perdón, que yo como que también, oiga, eso lo voy a dejar porque, ajá. Pero no, a mí me parece... Te voy a dar un cocotazo. Bueno, Teleaulas... No, Teleaulas nunca nació... con el objetivo de ser una... No, nunca nació porque nunca conseguimos financiación. Ah, ok, sí, ya lo habías dicho, qué pena. Excusan si él lo dijo aquí. No consiguió financiación. Eso fue cuando usted intentó... Eso fue con lo que llaman ahora un emprendimiento fallido. Ay, señor, como dicen en la casa. Señor. Bueno, entonces Teleaulas, pero sí fue tesis laureada, me parece muy chévere. Fue un triunfo en presión. O sea que la experiencia ahí uno la va a buscar y encuentra algo. Entonces de Teleaulas pasamos a Nortevisión. Ajá. Televisión con razón. ¿Qué quieres saber de Nortevisión? ¿Cuántos años tiene Nortevisión?
Desde el año 2002, 2001. Tiene 26 años. Nortevisión 24. Nortevisión tuvo... yo voy a hacer la lectura. Comenzó, hizo esto, así, se mantuvo un tiempo y después comenzó... Sí, Pompil, voy bien. ¿Por qué? En cuanto a... Impacto. Sí. Porque antes era una sola cosa. Nortevisión era Nortevisión. ¿Qué pasó con Nortevisión? ¿Qué pasa con Nortevisión? ¿Por qué Nortevisión dejó de ser desde un tiempo, Pompilio, te voy a tocar el corazón. Dale. De un tiempo para acá dejó de ser de tener mayor impacto, porque crecieron las canales, las entidades que ofrecían televisión, porque te bloquearon, porque te quitaron el canal, porque ¿qué? Bueno, cuéntanos. ¿Tú sabes por qué te estoy preguntando realmente? Sí, claro. Bueno, mira. Lo que pasó es que en el año 2002, nosotros, Jorge Otero y yo, no éramos afectos al uribismo. Entonces, hicimos mucha campaña, no contra Uribe, sino a favor de Serpa. Uh-huh. Y pasó el tiempo. O sea, ustedes no hicieron, sino que los patrocinaban en el canal o hicieron campaña. Explícame, porque ahí me diví. No, era nuestra opinión. Ok. Ya. Pasó el tiempo, Uribe se va a reelegir y los dueños de la televisión, del sistema de televisión por cable de ese momento, eran uribistas hasta la coronilla. Y nosotros nunca pensamos que íbamos a tener problemas por pensar como pensábamos. Es que de verdad que aquí se aplicaba lo de la libertad de expresión. Ajá. Entonces hubo un aquelarre que se reunió, no solamente de brujas, había brujos también. Y brujitos. Y nos cerraron el canal. Nos apagaron el canal. En un buen momento, ¿verdad? Sí, claro. En un buen momento por supuesto. de Nortevisión. Nos apagaron un año. Al año llegó un tipo de Medellín, me dijo, voy a hacer un sistema de televisión por cable en Montería y necesito un canal. Me dijeron que usted tenía uno. Sí, claro, yo no tenía, lo tengo. Ah, bueno, listo. Y empezaron a construir las redes de televisión por cable de Global TV y empezamos a trabajar ahí. El año que duramos por fuera, por supuesto, nos impactó. Y luego Global TV le vende el sistema de cable de ellos, de Montería, a Cabletelco. Y nosotros estábamos en la parrilla. Entonces vamos y hablamos con don Augusto Hoyos. Y nos dice, no, yo no quiero saber nada de ustedes, porque ustedes son políticos. Y no, nosotros no somos políticos, nosotros opinamos, pero nosotros no somos políticos. No quiero saber nada de ustedes. Entonces eso, por supuesto, afectó mucho el impacto nuestro, porque en donde nosotros salíamos en Montería quedó siendo de Cabletelco. ¿Viste? En Montería nosotros quedamos reducidos muy poquito. Y ahora está creciendo un poquito en Mocarí, en Garzones, en la margen izquierda. ¿Ves? Entonces, si tú impactas en la capital, pues nosotros impactamos, tenemos cobertura hoy en 13 departamentos. ¿Sí? En 13 departamentos sale nuestro canal por sistema de cable. Claro. Aparte de las redes sociales. Pero en Montería no impactamos como deberíamos impactar. Impactamos menos. ¿Y cómo hay ese colegaje ahora? Porque tú eres canal. ¿Hay colegaje entre Cabletelco y Nortevisión? En la directiva. Colegaje. De las directivas. Sí. No, yo nunca he hablado con un directivo de Cabletelco. No, pero es decir, no se lleva ni mal ni bien. Emil, lo que pasa es que yo tengo un problema. Ajá. Que yo no me resiento con nada, ¿sabes?
esa vaina a veces es un problema. Porque uno debería decir, hey, este man me robó, yo porque voy a saludarlo, ¿sí me entiendes? Yo no, a mí me importa, para adelante, qué carajo. ¿Entiendes? Entonces yo no me resiento, yo sigo para adelante. Sigo en la inercia. En la inercia. Entonces, lo que o sea, la frecuencia Lo que pasa es que, a ver, hay una transición entre aquí había un canal local en Claro, que era Canal Montería. Ajá. En Canal Montería era que estaba nuestra frecuencia. Exactamente. O sea, Por donde salía Canal Montería en Claro, que Claro después le compró el sistema de cable a esos cableros, esa era la frecuencia de Nortevisión. Y esos que tenían ese canal eran parte del aquelarre, ¿entiendes? ok, ya, sí, había que tener claridad. Sí, Es decir, se me olvidó esa partecita. ok, yo sí estaba, o sea, nada de que ver Cable Telco con aquello. El actual Cable Telco no tiene nada que ver con lo que pasó en aquel momento. Lo que pasa es que Augusto Hoyos era socio del cable de Televista, de esos tipos, uribistas que me cerraron también. O sea, Augusto Hoyos también estaba en el aquelarre, que termina siendo el dueño de Cable Telco. Oh, ¿Viste? ok. En ese aquelarre, eso fue un aquelarre grandísimo. Es que tú te acuerdas Sí, lo sí. que nosotros impactábamos. Ahí estaba metido Augusto Hoyos, grupo uribista. Estaban metidos los muchachones de tus colegas de Canal Montería. Estaban metidos unos uribistas directivos del uribismo de aquí de Córdoba. Fue una vaina grande. O sea, total era silenciar Nortevisión. Yo pienso, más que Nortevisión, Bueno, ahora, como cuando salen a hacer periodismo y ve a esos muchachos que se convirtieron en Canal Montería, ¿qué pasa? Nada. Ni fu ni fa, no me importa. Para nada. Para nada. Yo los saludo común y corriente. A mí no me importa, Mil. Yo no estoy resentido, a mí no me importa eso. Pompilio Silva Sánchez. Cada quien tiene sus vainas en su corazón, ¿me entiendes? Entonces, Cierto. ajá. Yo siento, pues, de repente puedo estar equivocado, que en su momento no fuiste uribista, pero ahora Nunca he sido uribista. tampoco eres, tú eres centro, o sea, si te preguntan, tú eres centro, progresista, y derecha, eres, ¿qué tipo de? ¿Izquierda, centro o derecha? Uh-huh. Yo no sé qué soy. Yo voto por el candidato que me convence. Pero tú no estás de acuerdo con algunas situaciones que ocurren, por ejemplo, te pregunto así. Para allá voy. Ajá. Hay cosas en las que yo estoy de acuerdo con lo que hace la derecha. Hay cosas en las que estoy de acuerdo con lo que hace la izquierda. Que no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que haga o diga Uribe o con lo que haga o diga Petro. Ojo, que es que ellos no son ni la izquierda, ellos no son la derecha y la izquierda. No son los que representan a la izquierda y a la derecha. Son los que los hacen ver como los jefes de la izquierda y la derecha. Pero ellos no son. Yo no soy de izquierda ni de derecha. Pero tampoco Claudia López es de mi agrado, que se supone que es de centro. Ni Fajardo. ¿Qué te siento? Ni Robledo. Hombre, Robledo a mí me cae bien, ¿sabes? A mí me ha parecido siempre un viejito centrado, viejito cuerdo. Bueno, a mí yo ahí sí voy a opinar. Sí se me ha salido por las peleas que ha tenido ya de tipo personal con algunos políticos, no solamente con Petro, sino con algunos políticos. Porque ya a ti ya tocan lo personal y eso no me parece a mí. Yo pregunté eso y lo que me manifestaron es que ellos tuvieron unos encuentros durísimos en el centro, en el polo democrático. Al interior del polo democrático hubo unos encuentros durísimos entre Petro y Robledo. Claro. Pero a mí Robledo me cae bien, ese viejito. Lo que pasa es que ya está muy veterano. Ahora, fíjate, ahorita salió David Luna de precandidato a la presidencia. Y ayer me decía un amigo, mira, ¿cómo te parece David Luna? Y yo dije, estamos cansados de pelado.
Aquí hay que tener un tipo mayor que esté por encima del bien y del mal. Ya está bueno de pelado. ¿O no? Iván Duque fue un pelado. Pelado. Pelado, por eso No le hizo- faltó perrenque. Nos hizo. Te dice que cuando manejaba el discurso y lo trataba de en escenarios internacionales quedábamos los colombianos como bruticos. Cuando los 7 enanitos y eso, por ejemplo. O sea, el discurso, a pesar de que hubiera tenido buenas intenciones, las maneras de interpretarlo en un público que, o sea, a unos niveles culturales impresionantes, no podíamos, decían, aquí en Colombia no pudieron haber escogido a alguien mejor. Sí se preguntaban eso. En Colombia hay mucha gente buena. Hay gente que cree que Duque hizo una muy buena presidencia. Eso es lo que... Emil, lo que pasa es que el problema, ese tiempo de pandemia fue muy difícil, ¿sabes? Muy difícil para todos y también para los gobernantes, por supuesto. Fue un tema que tuvieron que manejar sin saberlo manejar. Eso mismo le pasó a los médicos. Por eso hubo tanto muerto. Había que manejarlo sin saberlo manejar. Entonces yo en los políticos que estuvieron en la época de pandemia, no importa si era de izquierda, de derecha, de lo que sea o de cualquier país, tengo cierta consideración. Ok. O sea, usted no está de acuerdo. Usted, sí, hubiera preferido que el presidente fuera Trump o que fuera la otra muchacha, Kamala. Ahí voy a percatarme de algo aquí. Cuando se lanzó, cuando los candidatos eran Trump y Biden, ahora para la segunda vuelta, para la segunda elección, yo escribí un trino, un post, y escribí: los Estados Unidos están en el peor de los escenarios. Un viejo cacreco y un loco. ¿Entiendes? Y hoy se está viendo que estamos en manos de un tipo... Yo creo, la historia es elíptica o es cíclica. A mí me parece que es cíclica. Y hace 100 años que estaba pasando en el mundo. ¿Se da cuenta que estaba pasando en el mundo? Hay una persona que comenzó con xenofobias a tratar de limpiar su espacio, porque su espacio estaba contaminado de delincuentes, estaba contaminado de corruptos, de todo tipo de criminales. Y después comenzó ya el trabajo del supuesto filtro que pretendía hacer en la humanidad. Sí, pero eso fue diferente. Bueno, ajá, ¿por qué es diferente aquello con esto? No, porque era un tema de raza. Era una discusión de raza. Pero supuestamente. A eso hay que hacerle un... Pero de todas maneras la historia parece que se repitiera y en estos momentos la cosa no está tan... Nosotros estamos por acá y los que no nos interesa o los que queremos estar muy lejitos de esto, no nos damos cuenta de lo que puede pasar con este loco en Estados Unidos. Claro. Lo que está pasando nos puede llevar a una hecatombe. Y con el loco que tenemos aquí también. Pero, o sea, ¿cómo vas a escribir un trino a las 3 de la mañana a decir barbaridades? A mí, no, los presidentes tienen que tener diplomacia, ¿entiendes? Y la diplomacia se maneja de otra forma. Tú no puedes manejar la diplomacia del país por un trino, con un trino. Tú no puedes decir como presidente de 50 millones de personas, es que yo soy no sé qué, es que a mí me gusta no sé qué. No, es que no es lo que a ti te guste. ¿Sabe qué hubiera pasado si ese presidente no escribe a las 3 de la mañana? Esperó hasta las 7 de la mañana. Es que somos inconformes. No. Yo no estoy defendiendo a nadie. Pero permíteme un momentico. Lo que pasó con los colombianos, el señor tiene una cancillería. Uh-huh. Él podía hablar con el canciller para que solucionara ese problema. Que era un problema. Era un problema. Y él podía hablar con el canciller. Ahora, el problema, que vienen esposados. Todavía están viniendo esposados. Que es que tú no te puedes meter en las políticas de otro país. Porque si los gringos consideran que es un riesgo altísimo meter a personas
que vienen deportadas, esposadas a un avión en el que podría pasar cualquier cosa, o no. Eso es política de ellos, ¿entiendes? ¿Para qué carajo van a buscar los Estados Unidos? ¿Para qué carajo se van para los Estados Unidos? Yo nunca he entendido esa vaina. ¿A qué diablos van a buscar para allá? El sueño americano, ¿cuál sueño americano? A trabajar 24 horas lavando platos y cuidando viejos que no se orinen. No, eso no es ningún sueño americano. Pero se ha hablado de una unión de los latinoamericanos en torno a que se respete el hecho de que nosotros somos más de aquí que muchos de los que viven en Estados Unidos, y el cuento del respeto a la dignidad ha levantado un latinoamericanismo impresionante. ¿Usted cree que Claudia Sheinbaum no es una persona inteligente? Yo no sé, puede ser inteligente. ¿Y le habla con los pantalones puestos a Trump? ¿O hay que seguir dejando que Trump... Pero mira cómo lo está manejando. Pero hay que dejar, te pregunto, ¿hay que seguir dejando que Trump nos hable como nos está hablando? Es que, ¿quién empezó la pelea? ¿Quién empezó la pelea? ¿Está bien que Trump hable como está hablando? No. Okay. No, pero es que todos sabemos cómo es el tipo. Por eso. Entonces tú, perdóname un momentico, cuando tú estás aquí sentado en la puerta de tu casa, tú te sientas ahí en el andén, en una mecedora, y pasa un loco y te mienta la madre, tú vas a salir detrás del loco a mentarle la madre también y a tirarle piedra. No. No puedes hacer eso. Y es que no estamos hablando de que estás sentado en la puerta de tu casa, estás hablando de la nación más poderosa del mundo y la nación que eliminó de un solo bombazo a más de 27,000 personas. Acuérdate. Sí, claro. Acuérdate. Pero es que estoy haciéndote el símil. No, pero ese símil impresionante. Comparar eso con... No, mira, estamos hablando de una persona que hay que dejarla que siga hablando como está hablando Pompilio, y que está haciendo las cosas como está haciendo. Y acabamos de venir de un poquitico antes de algo que te decíamos. Pompilio, este tipo es un loco. Emil, pero es por eso, es que yo no estoy de acuerdo con Trump, ni con sus formas. ¿Qué siguió diciendo? Mira, después que se vinieron, ya después de los últimos que enviaron para Colombia, ¿qué dijo? Que sí, que eran delincuentes, que eran narcotraficantes, que eran esto, que la... Pero entonces, si nosotros nos ponemos a hablar de lo que está del presente mismo, como dices, ¿qué va a buscar la gente allá? La gente está... Nosotros, el mundo, se metió en un dinamismo cultural en el que el éxito es comparable a irse a lugares donde viven los que son exitosos, ¿cierto? Entonces, comenzamos con una... Aquí en Colombia hay mucha gente exitosa. Oiga, es que estoy diciendo, la cultura traqueta de Colombia era un fenómeno que es de un solo sector de Colombia, pero todos estamos metidos. ¿Era? O sea, bueno, sigue, es un fenómeno del traquetismo que era de dos sectores de Colombia. ¿Cuáles? Cali, Medellín, ¿cierto? Pero salíamos tú no eres monteriano, tú eres colombiano de donde es, ¿quién? ¿Ustedes cómo decían? Usted es colombiano de droga, Pablo Escobar, así si fueras del cabildo de Tuchín, ¿cierto? Pero es que el narcotráfico está en todo el país. Narcotráfico, producción de coca es una vaina, son dos cosas diferentes. Por eso es que siempre nos catalogan de narcotraficantes. Pero entonces, bueno, yo a lo que voy es, esos sueños americanos son construcciones que se han hecho, que de repente por no entender, antes tú te ibas, vamos a suponer, por eso te preguntaba la diferencia entre la Montería del 20 y la Montería del 21. Tú salías de Montería para ir a un centro comercial a comprar Bogotá, ya, ¿cierto? Ahora en Montería ya hay centros comerciales. Y aquí hay todo, sin embargo todavía queremos irnos a seguir aportando. Entonces de repente es un problema más de entender hay un libro que se llama Colombia, un país, a pesar de todo, que cuenta cómo, a pesar de todas esas situaciones, nosotros seguimos siendo una nación, pero una nación que está consumida o que está construida bajo un consumismo que es una política mundial en cuanto a cosas económicas. ¿Y dónde está? ¿Cuál es el centro del capitalismo en el mundo? Emil, ajá. Si yo no estoy de acuerdo con Trump, ajá, pero tampoco estoy de acuerdo con las formas de Petro, ok, ¿dónde estoy? ¿Sabes dónde estoy?
como cientos de miles y quizás millones de ciudadanos colombianos que no son ni petristas ni uribistas, pero que quieren vivir en paz, quieren vivir tranquilos. Entonces, para tú manejar las relaciones con un tipo como Trump, tienes que manejarlo con diplomacia, a través de la Cancillería, con un tipo, una persona pasiva, que pueda hablar, que se pueda expresar. ¿Usted cree que, bueno, estamos hablando de un episodio que probablemente pierde vigencia dentro de 6 o 4 meses, pero usted cree que no se logró, y me lo va a decir con los pies, no se logró cierto espaldarazo de muchas otras naciones para Colombia, a pesar de que el trino fue a las 3 de la madrugada y a pesar que fue contra un loco? Mira, estamos en el escenario mundial en que cualquier cosa que haga la izquierda, todos los países de izquierda la apoyan, sea lo que sea. Y ¿sabe quién cualquier cosa que hagan los países de derecha? ¿Sabe quién escuché yo hablar? Decir, una persona no puede ser tratada así sea lo que sea, como lo está tratando Estados Unidos a cualquier tipo de latinoamericano, de inmigrante. Me acuerdo que era uno de estos de cambio radical, que el hijo del disjunto. Pero perdona un momentico, okay. perdona un momentico. Emil, seamos sinceros. Ajá. A los Estados Unidos ha llegado gente mala de Colombia, gente mala de Venezuela, que son bandidos, que son criminales. Entonces, si yo me voy a los Estados Unidos a inventar pendejadas, a irme a meter allá al país ese a trabajar o a buscar el sueño americano, y la política de ellos es que inmigrantes que se cojan ilegal lo devuelven esposado, yo me arriesgo a eso. Sí, claro. O sea, es que los han devuelto esposados siempre. Hoy llegó un avión con la gente esposada en un vuelo comercial. ¿Cómo vas a meter tú en un vuelo comercial a unas personas que tienen antecedentes de haber violado la ley en los Estados Unidos? Yo les hablo a los estudiantes míos. Miren, las reglas se deben respetar, las normas de convivencia, y para que tú vivas te ponen unas cuestiones pues normativas para que tú respetes. Te dicen en una puerta, te dicen empuja para que empuje, porque hay veces que en la misma puerta estamos y vemos que dice jale y lo que hacemos es empujar, y eso no lo tenemos en cuenta. Te digo a mis estudiantes, mira, tú sales de la casa sin el casco, sin el papel de la moto, del carro, y seguro que cuando ves un policía te vas a poner nervioso, te pares, te quites la moto porque vas ilegal. Eso es lo mismo, pero ¿cómo hacemos para educar acá? ¿Qué ha pasado con esas platas que se estaban antes entregando para que se educara bien? Aquí hubo como dice, ahora es que se están poniendo en evidencia más las cosas de la falta de educación que tenemos, porque hay posibilidades de que hay más veeduría. Ahora está el video, el padre de familia que sin culpa grabó una escena donde le están dando la alimentación al peladito que no debe ser, ¿sí me entiende? Entonces de repente estamos en la que ya hay que hacer las cosas. Los corruptos no son tan corruptos porque tienen que idearse otra manera de eso. Pero muchos de los que se van buscando eso están perdiendo la oportunidad porque acá en el país madre no estábamos haciendo las cosas bien. Emil, es responsabilidad de los presentes. Esta mañana o ayer en la mañana, no tengo la certeza si fue ayer o esta mañana en la madrugada. Uno viejo se levanta madrugado. Entrevistaron a un tipo que es ingeniero industrial, que tenía trabajo en Colombia, renunció a su trabajo para largarse para los Estados Unidos. ¿Eso qué presentación tiene? O sea, ¿cómo se te ocurre a ti, si estás en tu país, estás trabajando, irte a los Estados Unidos? ¿A qué? A lavar platos, si eres ingeniero industrial. No tiene sentido. Bueno, un episodio de que yo ya me di cuenta que a nivel de si pudiera hacer un programa con Pompilio, tú estabas en una orilla y yo estaba en otra orilla, aunque nos querramos. Yo comparto lo tuyo, de la serenidad que muchas veces debe tener el presidente actual nuestro. Pero dentro de esa serenidad hay una cantidad de razones que ignoraban o que obviaban anteriores presidentes y nos las dejábamos montar hasta de un loco. Es eso. No, lo que pasa es que, Emil, hay que entender
que es el mundo lo mueve la plata. Que es una Lo cosa quieras, muy triste. lo quieras Triste, o no lo quieras. Claro, triste. El mundo lo mueve la plata. Y el Triste. país más rico que hay en los Estados Unidos. Ahora estás en vaina con China. Están envainados con China. Pero hasta Que ahora, tampoco- que ahora el imperio, hasta ahora el imperio más poderoso son los Estados Unidos. Cosa que tampoco es agradable que todos los poderes estén en una sola nación, porque vamos obviamente a ser arrodillados y demás. Claro. Bueno, vamos a pasar a otro espacio, Pompilio. ¿Tienes a otro puntico ya como para ir terminando? Porque se pone caliente la cosa. Y podemos Ajá. terminar aquí mañana. Familia, hijos, nietos ya. No, Todavía no tienes nietos, hijo. tengo 2 hijos, una hija de 41 años y un hijo de 31. No quieren, mi hija no quiso saber de hijos, lamentablemente. Y mi hijo, le dije el otro día y me dijo, yo lo tengo si tú lo mantienes. Porque yo no me voy a pasar la vida manteniendo a otro como te ha pasado a ti. Qué vaina, ¿verdad? Yo me casé, tenía 21 años, me he pasado la vida manteniendo a la familia. Sí, Y sí. eso, lo que él dice es verdad. Bueno, eso, que le pasa que también eso es como un aprendizaje. Tienes que tener un hijo, y a mí me pasa también todavía. Pero bueno. Y el Pompilio toma, se mete su whiskycito. Sí me tomo unos traguitos. Pero ya no como en antes. mi casa, no. Pero antes sí tomaba el whisky, cerveza, todo. Yo tomaba hasta guarrás y me lo ponía adelante. Y de música, ¿qué música te gusta, Pompilio? Toda la música, menos el de reggaetón. Bueno, algunas Hay piezas de reggaetón, canciones sí. hay algunas canciones que tienen unas letras. Yo me puse a ver por ahí pero sí, hay definitivamente lo mínimo que ponen a una mujer en una canción de reggaetón es... No, mejor no digo eso. Me enerva eso, ¿sabes? Es impresionante, ¿no? Pero las mujeres también son contentas escuchando Se ese prestan tipo, para se esa prestan. vaina. Pompilio, me agradaría continuarse ya se nos pasó el tiempo pero no, estamos acá. Mira, ¿Qué cosa, Pompilio, te gustaría repetir de la que hiciste, de la que has hecho en tu vida? ¿Y qué cosas olvidarías hacer si tuvieras la oportunidad? Estos son romanticismos ya y cosas de pronto. no, que me gustaría hacer de nuevo, enseñar. Me gustaría enseñar nuevamente. A mí me gusta enseñar. Y que no me gustaría venirme de México. Te hubieras quedado en México. Hubiera preferido quedarme en México. ¿Y Pero no, las circunstancias no se prestaron. Y tuve que venirme. Pero me hubiera gustado quedarme en México. Yo quiero mucho a México. Y viví solamente un año. un solo año? ¿Y allá qué estuviste haciendo, Pompilio? Inicié en ingeniería civil. Wow. Arranqué ingeniería civil, hice 2 semestres y me vine. Pero me gustó mucho México. De esa época ya México está... El narcotráfico donde llegue acaba con todo. En el año 81, que yo estuve en México, nosotros dejábamos la puerta del apartamento abierta y no pasaba nada. Ahora no, ahora la gente ya no puede hacer eso. Yo sé que nos quedaríamos aquí hablando de tantas cosas, pero sí me agradaría que en cualquier otro momento decidiéramos un tema y habláramos de ese tema. Porque me agrada discutir porque tienes para romperte los argumentos a ti hay que también ponerte a pensar cuando uno ponga el argumento de uno. Pero bueno, hay unas cosas de las que me hubiera gustado hablar contigo, pero no se va a dar, no se van a poder, pero sí pueden quedar ahí en la palestra para otra próxima edición. Cuando quieras, pregunta lo que quieras. Así es, De ¿no? Mancuso, de lo que tú quieras. De así, pues dígale, porque es que le preguntaba, porque uno siempre tiene eso, uno le mete morbo a muchas cosas, y bueno, amigo de Mancuso en la infancia, en la juventud, o en la infancia. En la juventud. En la juventud. ¿Cómo era esa, antes de terminar, cómo era esa amistad o esa relación? Somos conocidos. Dice, ajá, Pompi, ¿qué más? Sí, claro, y yo Pompi y tal, y no sé qué, abrazado así para abajo, porque carajo. Sí. Él era motociclista, de cross, de motocross. Yo intenté serlo una vez y mi padre nunca me quiso comprar una moto. Pero me compró una Motobecane. ¿Tú te acuerdas de las Motobecanes? Motobecane. La Motobecane, el ciclomotor. Son unas moticos que se prenden pedaleando.
Ah, ok. Y me compraron una chocora de esas y yo me iba para la pista de motocross en la parata esa. A tratar, pero ¿qué va eso? Ah, Era pero una locura. el punto de la relación. Entonces nos conocíamos. ¿De cuántos años estamos hablando de tenían ustedes? Deben tener la misma edad por ahí, ¿cierto? No, yo creo que Mancuso es menor que yo. Como un año. No, pero está casi. 70, 80 y qué. Como el 74, por ahí, 76, por ahí, 77. ¿Y cuándo se le mete? Usted lo conoce, o sea, todavía ahí no tenía el gusano de la política metido en Mancuso. No, éramos pelados. Éramos pelados ahí, en motocross y vaina esa. Ven, y si Mancuso lo ve ahora y le dice, ¡enda, Pompi! ¿Qué más? ¿Ya hablan como si fueran grandes amigos o qué? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Y alguna vez sintió, miedo, temor o alguna cosa por haber sido cercano o haber tenido un tipo de relación, así sea de amistad lejana con Mancuso? No. ¿Por qué? Por eso no. Si yo no tenía relación de negocios con él, ni de amanguale paramilitar, ni nada de eso. Yo, una persona común y corriente. Cuando iban a la fiesta se encontraban. No, pero es que yo en fiesta, eso era de pelado. De pelado. De pelado, ya de grandes, no. Él se fue para Estados Unidos a estudiar y después vino y estaba dedicado a su familia. Yo no. O sea, ya de casados no tuvimos relación. Ahora, en los tiempos actuales, ¿qué piensa usted de Salvatore Mancuso? Que es igual que Timochenko y debería estar en el Congreso. Porque es que yo nunca entendí por qué a la FARC le dieron reconocimiento político y a los paramilitares no, si formaban parte del mismo conflicto. ¿Viste? Entonces nunca entendí por qué no les dieron estatus político. Pero entonces, lo están poniendo actualmente de gestor de paz, pero eso le molesta un poco de gente. A mí no. ¿Usted está contento que sea Mancuso gestor de paz? Pero es que lo que estoy diciendo es que debe ser senador, como es estilo fijo. Pero es mejor ser gestor de paz que senador. ¿Ah? Es mejor ser gestor de paz que senador. Bueno, no sé. A mí me parece que es mejor ser gestor de paz. Quizás sí, pero los paramilitares deberían tener representación en el Congreso de sus comandantes. Pero tuvieron hace rato. No, pero de sus comandantes. No de los políticos que se aliaron con los paramilitares, pero sino ¿Cuánto es el porcentaje que dijo el mismo Salvatore Mancuso? 35%. El 35% del Congreso es nuestro. Sí. No, ellos practicaban la democracia representativa. Y la FARC también tenía, la guerrilla también siempre ha tenido representación. Con la UP también fue, es más, la UP fue un brazo político guerrillero. Pero ¿cómo terminó mal, verdad? Pero porque eran el brazo político de la FARC en ese momento, Emil. Claro. Es que depende de los momentos históricos que vivimos. Bueno, yo creo que este episodio tenemos que grabarlo completamente para que nos sentemos en eso. Yo me voy a poner a leer, porque obviamente no es mucha la diferencia que hay entre edad entre usted y yo, digo yo, pero tú sabes más por experiencia, Ya yo te dije mi edad, 63, sí. Yo no sé cuánto. Yo 49. Eres un pelado. Por eso entonces me toca, para ponerme en línea contigo, tengo que ponerme a leer más, no me alcanza lo que he estudiado, porque es que tú has vivido la experiencia de cerquita, mucho más cosas. Dices, yo no he tenido la posibilidad de conocer a una persona de cerca sí, que haya tenido que ver en cosas importantes de la política nacional, pero bueno. Pero sabes una cosa, Ajá. Que yo, desde el tema del paramilitarismo, nunca he tenido una conversación con Mancuso. Nunca busqué una entrevista con Mancuso. Cuando la desmovilización en Ralito, yo conseguí que Mancuso le diera una entrevista a Oscar Sánchez, que trabajaba con nosotros en Norte Noticias. Y Oscar lo entrevistó, pero yo nunca le dije, hey, ven acá, vamos a hacer un Zona Franca contigo, ¿no? Claro. Bueno, Pompi, me agradó hablar contigo. Vamos a tener que seleccionar algunas cosas, que no, mentira, todo se va. Y esperamos que en este laboratorio, aunque sea chiquitico, porque tú estás acostumbrado a grandes cosas. Pero en este laboratorio, bienvenido a mi pequeño laboratorio. Muchas gracias, cuando quieras, con mucho gusto. Bueno, a ustedes también gracias por estar con nosotros. Y recuerden, pronto nos volveremos a ver y a escuchar.